Ya conoces nuestra tienda en línea de AccuSystems. En nuestra tienda en línea puedes encontrar balines con parche color piel, balines con parche transparente, tónicos de hierbas suecas, hígado detox y sedante para sueño. Además de muchos otros productos que te ayudarán en tu vida. El link de nuestra tienda está en la descripción, al igual que todas nuestras redes sociales. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Ya estamos listos para nuestra clase de hoy. ¿Cómo estamos en este día? Y bueno, perfecto, ya estamos aquí todos conectados desde las diferentes vías. Nos escuchamos muy bien. Perfecto, ahora sí. Muy buenas tardes, pues muy agradecidos y muy contentos de estar aquí en este día, nuestra clase 6, y hoy vamos a iniciar un tema muy importante. Digo iniciar porque ese tema va a tener como varias fases, por decirlo así. Perdón. Pero, muchas gracias, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a iniciar para que nos demos cuenta de qué vamos a hablar. Perfecto. Vamos a comenzar a compartir y vamos a iniciar. Y pues ahora sí nos toca el útero, el cáliz sagrado. Entonces, pues no podemos hablar de estos temas si no hablamos de lo sagrado, del femenino sagrado. Y pues bueno, en este tema, como decía, va a estar dividido prácticamente en 2 o 3 partes, dependiendo de todo el material que tengamos por aquí, porque vamos a ver tanto el tema ahorita, vamos a ver, hoy el día de hoy, la clase de hoy, vamos a ver el tema de la descodificación de cada parte del útero o el sistema reproductor femenino. De ahí vamos a ver también la parte de problemas, no problemas, las fases que tiene nuestro ciclo femenino, y también vamos a ver puntos de acupuntura, etcétera, y bueno, también, y el significado del útero, la importancia del útero, para de ahí entrar, esa va a ser nuestra introducción para el tema del fuego. Muy bien, y de la importancia del fuego. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Entonces, bueno, nuestro útero, nuestro cáliz sagrado. Y bueno, es importante tener bien claro que el útero es nutrido por varios aspectos. Uno va a ser la energía del agua, porque como aprendimos anteriormente, la energía del agua es quien nutre todo el tema de la reproducción y todo el sistema genitourinario. Y la supervivencia del ser humano como especie y el hecho de poder reproducirnos viene gracias a la energía del riñón. Entonces el riñón nutre todo nuestro sistema reproductor. Pero por otro lado tenemos el vital e importante meridiano de hígado. Bueno, resulta que el elemento madera, sus meridianos van a tener mucha influencia en el útero. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el meridiano de hígado, aquí lo podemos ver, aquí vamos a observarlo con el mouse, y seguimos el camino del meridiano de hígado y veamos cómo su energía llega al útero, y aquí es donde termina finalmente el meridiano de hígado. Entonces vean la influencia tan importante que tiene en el útero. Tiene una influencia súper importante. De ahí, por ejemplo, vemos la influencia de vesícula biliar. Aquí vemos los dos meridianos de nuevo. Aquí está el meridiano de hígado, meridiano de vesícula biliar, que sale al lado, sale aquí, de este lado. Ahora sí que para que entendamos mejor todos, en la orillita de los ojos, aquí, exactamente, aquí al filito del ojo, sale de ambos lados, y entonces pasa por la cabeza varias veces y de ahí baja hasta llegar al pie. Entonces, pero también tiene una influencia muy importante en nuestro sistema reproductor.
Entonces, bueno, ya tenemos claro que nuestro útero tiene la influencia de la energía agua, la influencia de la energía madera, y como tal, el trabajo de la madera va a ser marcarle ciclos. Sabemos que la madera marca nuevos comienzos, etapas de desarrollo. Entonces, por eso, que es lo que vamos a ver la próxima clase, con la bendición de del gran todo, del gran Padre, Madre de todo, vamos a aprender ahora sí cómo funcionan estos ciclos. Y por último, vamos a ver que el sistema reproductor, y no solamente esto, o sea, todo el tema de la genitalidad, tanto masculina, pero sobre todo la femenina, tiene una influencia de fuego muy importante. Es más, para el tema de la sexualidad femenina, el fuego es vital. Este ha sido un tema controversial. Déjenme platicarles y compartirles, por ejemplo, con compañeros o incluso, no todos, pero con algunos instructores, por ejemplo, de medicina tradicional china, hombres, que pues siempre cuando preguntan, ¿no? Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, en caso de frigidez? En caso de que haya problemas con la sexualidad, por ejemplo, que no tengo mucha energía sexual, etcétera, entonces, ¿qué hay que trabajar? Entonces todos luego decían, no, el riñón, el riñón, el riñón. Ok, sí, sabemos que el riñón es el órgano de la vitalidad, pero lo que esperamos que nos quede muy claro en estas próximas 2, 3 clases, no, 3 clases van a ser, es que en el caso de la mujer, si bien es cierto que la vitalidad es importante, no es lo que construye la sexualidad femenina. La sexualidad femenina requiere de fuego, mucho fuego. Para el hombre es diferente. El hombre, por ejemplo, para tener una erección como tal, obviamente sí requiere también la parte de la excitación, pero el hombre mientras tenga energía, su excitación puede ser muy fácil, muy, muy fácil. Siempre y cuando tenga energía del riñón, bueno, es fácil. Sin embargo, en el caso de la mujer, es muy diferente. La mujer puede tener la energía, puede tener incluso las ganas, pero si la mujer no se siente plena, si no entra en un estado de excitación completo, entonces no va a disfrutar del acto sexual. Y puede estar de cuerpo presente, pero simplemente no estar conectada. La sexualidad femenina, siempre decimos, es un poco más compleja que esto. Y bueno, pues entonces, analizando nuestro cáliz sagrado, pues ahora vamos a empezar con la descodificación, porque bueno, estas son las partes del útero y tenemos las trompas de falopio, la cavidad uterina, el cuerpo del útero, como podemos ver aquí. Podemos ver también, como decíamos, el cuello del útero, o o sea, la zona del cérvix, la vagina, el endometrio, la parte del miometrio, y bueno, los ovarios. Y hoy vamos a analizar uno por uno lo que nos quiere decir en biodescodificación. Porque sabemos que, pues, si no podemos hablar de medicina china para la mujer sin hablar de todos los problemas en órganos reproductores femeninos. No podemos. O sea, simplemente el tema, pues no tendría ni sentido si no vamos a si no vamos a adentrarnos en este tema. Entonces, ahorita uniendo ya la energía, pero me ayudas a cerrar tantito acá, por favor. Es que sin la ventana sí escucho un poquito de ruido. Gracias. Entonces, listo, gracias. Entonces, sí es muy importante ahorita adentrarnos en este tema e ir comprendiendo, de acuerdo a la descodificación, cómo se generan estos problemas. ¿Por qué nos vamos directo a la descodificación? ¿Por qué no nos vamos a hábitos, etcétera? Porque no es tan fácil decir, o mejor dicho, no le vas a encontrar mucha lógica si te decimos, es que te dio, por ejemplo, endometriosis, ¿por qué? No sé, por comer papitas, ¿no? Y entonces vas a decir, híjole, o sea, ¿cómo?
Y la realidad, o sea, obviamente sí, claro, la alimentación tiene que ver y ciertos alimentos sí van a favorecer, por ejemplo, ciertas formaciones o incluso el no cuidar los días de menstruación, como vamos a aprender, etcétera. Ahora que entremos en la parte de ciclos, el no tener ciertos cuidados, claro que va a favorecer en muchas formas el que de alguna manera pues tengamos ciertos desórdenes o desequilibrios o incluso problemas en nuestro sistema reproductor. Pero la gran realidad es que la mayor causa de problemas uterinos tiene que ver con cuestiones emocionales, incluso cuestiones transgeneracionales, como vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar a comprender, así que vamos parte por parte y vamos a comenzar a comprender qué nos quieren decir los problemas de útero, ovarios, trompas de falopio, etcétera, de acuerdo a la biodescodificación. Biodescodificación, algo muy importante, o descodificación es algo muy personal, pero estas guías nos pueden ir ayudando a comenzar a entender cómo funciona. Acuérdense que el principio de la descodificación y el principio, mejor dicho, uno de los grandes principios de la vida es que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces, toda parte de nuestro cuerpo representa algo que también está en nuestro exterior. Y entonces, lo que esté pasando en nuestro mundo se va a ver reflejado en nuestro cuerpo, en las partes que corresponden o que hacen esta representación. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver, ¿qué representa el útero? Bueno, el útero como tal es la sede de la creatividad y de la fertilidad. Por ejemplo, hablando de una primera instancia, podríamos hablar de, es el espacio donde va a habitar el futuro bebé, donde es acogido, donde va a crecer, donde la mamá lleva al bebé. Y por lo tanto, como menciona aquí también, las cuestiones uterinas simbolizan el hijo, la gestación, la capacidad de tener hijos, el nido, la casa, la familia, la pareja, la capacidad para encontrar pareja y la sexualidad. ¿Por qué la capacidad para encontrar pareja? Bueno, vamos a recordar que todo se va grabando en nuestra memoria celular. Y anteriormente, o en generaciones anteriores, o en el tema de la historia de la humanidad, cuando la prioridad era reproducirse, ahorita, por ejemplo, tú puedes ver una pareja o una persona que te interesa, que te gusta mucho, que estás enamorado, enamorada de ella, y te dices, ¿sabes qué? Yo no puedo tener hijos. O sea, ya está comprobado, ya me hicieron y yo no voy a poder tener hijos. ¿Quieres? No, sí, claro, no hay problema. Perfecto. Hoy ya no es así. Pero antes, o sea, antes en realidad era un tema muy importante. Era un tema muy importante el tener hijos. De hecho, se veía como el sostén de la familia. Era tan importante, o le daban, mejor dicho, tan y tal importancia, que si la mujer, por alguna razón, no podía tener hijos, o se daban cuenta ya ya cuando estaban juntos que no podía tener hijos, se decía que el hombre tenía derecho de buscar otra pareja. Bueno, no nos vamos lejos, historias, por ejemplo, en las historias de las escrituras, vamos, las escrituras, por ejemplo, del Antiguo Testamento, se habla, por ejemplo, hasta el caso de los patriarcas, ¿no? El patriarca Abraham, que cuando Sara no pudo tener hijos, simplemente le dijo, pues toma aquí y ya tienes a una concubina, para que te dé hijos. O sea, así de importante veían este tema. A ese nivel. O sea, hombres y mujeres lo concebían así, que entonces tenías hasta derecho de dejarme y la mujer sentía que el hombre sí tenía derecho de irse si no le podía dar hijos. O sea, ni siquiera a lo mejor consideraban que a lo mejor el hombre era el que tenía el problema, pero así lo veían. Entonces esto pasa de generación en generación. Fíjense nada más, como estamos hablando de la energía del agua y ya aprendimos y tenemos claro que la energía del agua está toda la memoria ancestral, entonces estas memorias se van quedando en nosotros. Por eso, como menciona aquí, representa también la pareja. Antes decía no, si una pareja feliz tiene hijos. Es más, te casabas y ya casi casi te estaban regalando, como en la película esta de Casarse está en griego, ¿no? Que se están casando y ya le regalaron la cuna, el día de su matrimonio.
Entonces así era, o sea, si te casabas automático, ¿y ahora cuándo van a tener hijos? Bueno, y entonces, como dice, la capacidad para encontrar pareja y sexualidad, ya que esta función es una de las más fuertes en la naturaleza. Entonces, por eso, hasta esos aspectos están relacionados. Bueno, ahora vamos a ir analizando por partes. Por ejemplo, el endometrio, como menciona aquí, este tejido tiene que ver, como dice, familia fuera de lo normal. Todo lo que pasa en el endometrio va a tener una cuestión como de algo en mi familia, en mi casa, en mi pareja, en mis hijos, está fuera de lo normal. Dice aquí, la función biológica del endometrio va desde la concepción hasta el final del parto. En consecuencia, los conflictos que afectan a esta parte del útero van desde los problemas sexuales como conflicto sexual durante el acto que se considera sucio o fuera de lo normal. Aquí la palabra clave va a ser fuera de lo normal. Yo lo siento fuera de lo normal. Ni siquiera tiene que ser así. Es yo lo siento fuera de lo normal. Conflicto de pérdida del hijo o del progenitor que yo lo capto como fuera de lo normal. Es que esto no debería ser así. Es que no debería ser así es que eso no es lo normal. Lo normal y lo natural es que estemos toda la familia juntos. Entonces, en este yo verlo así, entonces volvemos a la parte de cómo funciona la descodificación. Entonces, cómo funciona, mejor dicho, la proyección de lo que estoy sintiendo y pensando hacia mi cuerpo. La parte de mi cuerpo que tenga relación con cómo debe funcionar normalmente la familia, cómo debe ser cubierta la familia en una familia normal, entonces va a responder fuera de lo normal. Ah, ok. Y como es la familia, entonces se va a ir al útero, como es la casa, los hijos, volvemos a lo mismo, el nido. Entonces, si es fuera de lo normal en el nido, entonces eso va a afectar mi endometrio. Conflicto familiar, donde hacer nido, o como dice aquí, nidificación, se vuelve imposible. No, es que aquí con esta familia no es normal, esta familia es muy tóxica, esta familia es, apenas me dijeron me dieron un término de familia que me dio hasta risa, la verdad, me dio un poquito de risa porque sí es un término que se utiliza, pero me llamó la atención quién lo dijo. Pero hablando de una familia que no es normal, ¿no? O sea, que no es que tu familia es demasiado tóxica, tu familia es atípica, tu familia es disfuncional. O sea, disfuncional, no es lo normal, es disfuncional. Entonces, si yo me meto en la cabeza que mi familia es disfuncional, que vivo en una familia disfuncional, que aquí en este nido nada funciona, entonces, y es un pensamiento recurrente en el cual, ahí viene, tema de meridiano de hígado, no hago nada para cambiarlo. O sea, o cambiar la situación, o ser un sujeto de cambio en mi familia, o simplemente yo tomar la decisión de cambiar yo. O como ¿se acuerdan las ilustraciones que veíamos la clase pasada? A lo mejor toca moverme de pecera. Entonces empiezan los problemas. Se empieza a reflejar en mi cuerpo. Otro conflicto, por ejemplo, a conflicto de abuelos relativo a los nietos. No, es que, por ejemplo, vamos a pensar, el que mi nieta o mi nieto se haya puesto un arete no es normal. Y entonces la abuela ya empieza con problemas del endometrio porque como en mi familia, en mi nido, de lo que sale del fruto de mis entrañas, literalmente, ¿cómo es posible que alguien haga algo así que no es normal? Y entonces empiezan los conflictos. Ahora, el nivel de conflicto va a ir, el grado que nos esté conflictuando, no el problema en sí, sino como yo lo tomo, es lo que puede llevarme desde una alteración leve, una inflamación, vamos a pensar, hasta un cáncer. No es el evento en sí. Eso no es lo que está pasando. O sea, el evento no me mueve a mí. Lo que me mueve y lo que mueve todos los órganos de mi cuerpo y todas las células de mi cuerpo es cómo lo tomo yo. Así de fácil y sencillo. Yo soy el que le doy el significado al evento.
Yo soy el que marco si me va a afectar o no, o qué tanto me va a afectar. Fíjense hasta qué nivel podemos llegar. Entonces, igualmente puede ser como dice, ahijados, vecinos, hijos, o sea, cualquier situación que yo considere fuera del normal y que tenga que ver con mi nido o lo que yo considero mi nido. Volvemos al tema del útero. El útero es un nido. Entonces, mi nido, mi espacio, algo salió de lo normal o de lo que yo considero normal y entonces me empieza a conflictuar, a conflictuar y empiezan los problemas en el endometrio. Como decíamos, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta donde yo permita que me conflictúe. Hasta donde yo permita que esto me mueva. Me enoje, me irrite, y aparte, acuérdense, meridiano de hígado y vesícula biliar, permanecer ahí con la frustración. Ya llegó con su arete. Y en verdad, yo creo que todos lo hemos visto. Lamentablemente hay abuelas que es tremendo cómo se involucran en decisiones, en que, mira nada más cómo viene vestida. No, 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 es que una señorita no se viste así. Si fuera realmente una señorita decente, así no se vestiría. O así. Y como esos ejemplos puede haber muchísimos. Entonces, al final de cuentas, a la persona que más le está afectando ese conflicto es a ella. A su nieta no le afecta. Claro que le puede afectar de otras formas, como vamos a ver. O sea, si ella recibe esto de la abuela, pero de entrada la abuela ya por eso ya se está afectando. Y lo mismo puede ser con la madre, o con la hija, o con la persona que siente no, y se la pasa nada más, no, mi familia es disfuncional, no, es que yo estoy en una familia muy disfuncional. Y no, no, es que aquí nada funciona, es que aquí todos están mal. Y así me la puedo ir llevando. Y provocarme un problema en el endometrio. Regresando al útero, siguiendo con el, mejor dicho, continuando con el útero. Entonces, hablando, por ejemplo, de los músculos lisos o miometrio, dice, les afecta los conflictos de desvalorización por no poderse quedar, por ejemplo, por no poder quedar embarazada o tener un hijo o la familia deseada. Vemos a un niño y decimos, ay, el hijo que no tendré nunca. No seré capaz o no soy capaz de traer un hijo al mundo. O, por ejemplo, después de un aborto, ya sea provocado o espontáneo, o un bebé que nació muerto, etcétera, tener este deseo. Y sobre todo el deseo del embarazo ideal. Fíjense nada más aquí el tema va a ser, como dice, desvalorización. Es un tema de desvalorización relacionada con hijo o la familia deseada. Ay, es que mis hijos no son lo que yo esperaba. O sea, puede ser, es que yo quería quedar embarazada y quería tener un embarazo hermoso y yo quería que las cosas fueran así. Y entonces, por de quitarle valor al embarazo o a, o por ejemplo, incluso llega a pasar en mujeres que tuvieron algún aborto, alguna situación muy difícil, después se llegan a embarazar y siguen de alguna manera, o sea, no han logrado procesar o trabajar adecuadamente esta pérdida anterior. Y entonces es como si al nacimiento de su de su hijo o su hijo que acaba de llegar, etcétera, le quitaran el valor por lo que vivieron anteriormente. Y entonces empiezan estos conflictos. Fíjense nada más ese deseo de un embarazo ideal. Y claro que no está mal querer un embarazo ideal. Creo que todas soñamos con un embarazo ideal. Todas las mujeres que queremos ser mamás o hemos sido mamás, pues claro que todas queríamos el embarazo ideal. Pero aquí viene el conflicto de realidades contra expectativas contra realidades. Y entonces, si yo sigo enganchado en mis expectativas y por eso le resto valor a la realidad, entonces voy a crear un problema, como dice, un conflicto, un problema que se refleje en el útero, en la zona del miometrio. Fíjense nada más. Vean todo como el problema no es pensar, porque uno le va a dar hasta miedo, dice, puedes pensar y decir, híjole, ya me da hasta miedo pensar, resulta que todos mis pensamientos mueven mi cuerpo. El problema no es pensar,
Necesitamos entender la mente como la entendían los antiguos, los antiguos filósofos o pensadores de la que de alguna manera establecieron, mejor dicho, los fundamentos de la medicina tradicional china. La mente es el caballo que se desboca. Entonces, el problema no es que el caballo empiece de repente como querer galopar. El problema es que no tengamos suficiente dominio de él y entonces se deje ir. Ese sí va a ser un problema. No que empiece como a reparar de repente y eso tú dices, a ver, oh, tranquilito, a ver, vamos a empezar otra vez. Agarra tu ritmo. Bueno, así es la mente. Pensamientos nos pueden pasar miles, pensamientos, como decíamos, de expectativas, pensamientos buenos, malos, feos, de todo tipo. Pensamientos de, ay, ya llegó con su, ay, mira cómo se ve, sí parece, tiene pinta como de delincuente con ese arete y esos tatuajes. Pero luego pensar y dices, o sea, ¿qué estoy pensando? Ay, no, la verdad es que se ve bien. O sea, ya ni siquiera las cosas se ven como antes. Entonces, uno mismo se corrige y uno mismo se endereza y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? No me gustan los tatuajes, no me hago. No me gustan los aretes en la nariz, en la ceja, etcétera. Pues no me los pongo y ya, pero no voy a gobernar lo que los demás hagan. Ni voy a juzgar a las personas por eso. Entonces, ahí es cuando tú agarras la mente y le dices, a ver, contrólate, tranquilo, no pasa nada, eso no tiene nada que ver contigo. ¿Se acuerdan lo que debemos tener bien presente, lo que vimos la semana pasada, lo que está en mi control y lo que no está en mi control? Entonces, esto me va a ayudar a empezar a observar mis propios pensamientos y a decidir o elegir cuáles se van a quedar como parte de mi, de los 10 mandamientos, si tú quieres, de mi propia vida. Cuáles se quedan como mis pensamientos, mi personalidad, etcétera, con cuáles sí me voy a identificar y con cuáles simplemente no me voy a identificar. Para esto, lo primero que tengo que tener claro es que yo no soy mis pensamientos. Yo no soy lo que pienso. Lo que pienso no soy. O sea, mis pensamientos pueden ser buenos, malos, puros o impuros. De todos en un mismo día. Y a veces pasan así, en un mismo momento. Pero yo no soy ninguno de ellos. Yo de ahí puedo ir agarrando lo que yo quiero ser y lo que yo quiero elegir. Entonces, hay que recordar esto, o sea, que me pase por la cabeza de repente algo así de estar juzgando a mi propia familia, decir, ay, mi familia no es normal y ya todo el mundo se va a dar cuenta que aquí no funcionamos normales y que somos disfuncionales, etcétera. Pero después yo puedo calmar y decir, a ver, ¿pero por qué? O sea, a ver, en primer lugar, ¿quién es normal o qué es normal? Es nuestra familia y vivimos muy a gusto y es nuestra propia forma de vida. Y sí, como todo, hay cosas que mejorar, pero la realidad es que somos buenas personas. Me siento orgullosa y feliz de la familia que he formado, de mi nido. Entonces, eso empieza a cambiar todo. Sí, o sea, no es lo mismo juzgar todo y decir todo es disfuncional a simplemente decir, claro, hay cosas que podemos mejorar. Como dice una querida amiga, dice, cambia el discurso nada más. Y eso cambia el pensamiento. Y eso cambia también la respuesta celular que vamos a tener. O sea, las células de nuestro cuerpo van a decir, ah, ok, todo bien. Ah, no, no pasa nada. Sigamos trabajando normal porque no hay nada aquí nada se está destruyendo aquí. Nada se está desmoronando aquí. No hay nada que proyectar más que pura felicidad y cuestiones normales de la vida cotidiana. ¿Sí lo vemos? Entonces, para que nos quede claro, el problema es cuando nos enganchamos en eso. Y entre más enganchados estemos, imagínate, visualiza que es como una estaca que pasó primero y se quedó aquí, y entonces conforme uno le permite, se va clavando más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Y entonces es cuando se crea lo que conocemos como enfermedad. Ya está bien profundo. Ya lo que empezó como un pensamiento, ya movió la energía y ya llegó al campo físico, ya se materializó ahora. Y entonces es donde entra lo que dicen también igual los grandes pensadores que nos dieron como regalo la medicina tradicional china y decían, se curan todas las enfermedades, mas no todos los enfermos. ¿Por qué? Porque el nivel al que uno haya permitido que la enfermedad llegue, eso es de cada quien.
Por eso siempre cuando nos preguntan, y vuelvo a reiterarlo, ¿y qué se hace en caso de diabetes? No sé, no sé, o sea, no sé por qué tendría que ver a la persona. Entonces ya podemos ver en caso de esta persona que está presentando un cuadro donde hay un descontrol en sus niveles de glucosa, entonces ya viendo a la persona, conociendo cómo piensa, analizando todo lo que ella es, entonces ya podemos ver qué es lo que ella necesita específicamente. Pero no es una receta para todo. Por eso estamos viendo aquí diferentes cuadros. Palabras claves. 1, útero, nido, casa, familia. O sea, lo que te representa a ti o la importancia que siempre ha tenido anidar. O los hijos. O creatividad, fertilidad. Endometrio, fuera de lo normal. Algo en el nido o en la parte creativa o en la parte de donde estoy formando algo y está fuera de lo normal. Incluso sexualidad, todo lo que representa, todo lo que engloba. Miometrio, dijimos, entonces, no es lo ideal. Cuando empiezo, no, es que no era lo ideal. Es que debió haber sido así. Y está relacionado con maternidad, hijos, etc. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro caso, cuello del útero, y vamos a ver, como decíamos, un abanico de posibilidades dentro de, y cada uno va a ir ubicando y va a decir, si soy, no soy, este sí me toca, ya entendí, este es el que me toca a mí. Esta es la parte donde yo dañé mi cuello del útero, por ejemplo. Menciona aquí, los problemas, cualquier problema en esta parte del útero suele manifestarse casi exclusivamente en mujeres jóvenes. No es la regla general, pero como dice, pues casi exclusivamente. Conflicto de frustración sexual. Aunque la mujer tiene a su hombre o a su pareja, se siente frustrada o su parte masculina se siente frustrada bien porque no la requiere sexualmente o no la motiva o porque tiene preferencias sexuales que ella no comparte. Sexualidad vivida como sucia. Las afecciones del cuello del útero, comenta aquí, se provienen de una convivencia negativa con la pareja. Expresan frustraciones afectivas y o sexuales. Se manifiestan solo en aquellas mujeres que no se sienten deseadas y viven su relación sexual como algo destructor. Sienten que su pareja, por su manera de ser, está matando algo en ellas y por eso el contacto se convierte como un veneno. De hecho, es la zona donde normalmente encontramos, por ejemplo, las verrugas del virus del papiloma humano. Suele tratarse de mujeres que viven una relación pasional también. Ese es otro caso, otra posibilidad de mujeres, como dice aquí, que viven una relación pasional de amor a muerte con un compañero, que en lugar de darle amor como ella desearía, la utiliza de manera perversa. O sea, en pocas palabras, cuello del útero me refleja que de alguna manera yo me siento utilizada. Me siento utilizada. No me siento satisfecha ni feliz porque siento que nada más, me siento frustrada sexualmente porque solamente me siento utilizada. Y a lo mejor una persona, mujer puede decir, entonces, ¿yo por qué? Pero si yo vivo con mi pareja y vive conmigo, mi esposo y todo, entonces, ¿por qué tengo a lo mejor, por ejemplo, papiloma humano, ¿no? Virus del papiloma humano, ¿por qué tengo problemas o me salen como llagas, etcétera, en esa zona? O hay irritación en esa zona. Bueno, como mencioné aquí, o sea, el hecho de que una persona esté casada y la pareja esté con ella, no quiere decir que no se sienta utilizada. ¿Por qué? Porque la relación sexual, como bien empieza el nombre, la expresión es una relación. O sea, hay más de una persona involucrada. O hay más de un elemento involucrado para que haya una relación. Entonces, si yo no siento que mi pareja ni siquiera me pregunte, oye, ¿te gusta así o asado? ¿Qué quieres tú? ¿Estás satisfecha? Si no cubre también esas necesidades mías y nada más llega y cubre su necesidad y asume que yo por eso estoy feliz, entonces, pues en cierta forma, claro que me siento utilizada. Alguna vez
Una paciente lo expresó así, lo voy a decir así, o sea que si era horario para niños, digan los niños, ahorita regresas, mi amor, ve a tomar un yogurcito al refri. O sea, literal dijo, es que llega y nada más se monta sobre mí y ya, y estamos hablando de una pareja felizmente casada por un promedio de 20 años. En ese entonces tenían un promedio de 20 años juntos. Y además estaban en la categoría de felizmente casados y eran la envidia de todas sus amistades. Qué bonita pareja, qué bonito se ven, qué hombre tan buen proveedor. Y un hombre además, como dicen, no un hombre malo, un hombre bueno que se interesaba por su familia, que le regalaba muchísimas cosas, pero en el tema de la sexualidad, literalmente ella lo expresó así, me siento utilizada, me siento usada. Y entonces se empiezan a crear lesiones en la zona, porque en cierta forma sí te están lesionando. Vámonos, recuerden, memoria ancestral. Forzar algo es símbolo de lastimar. Para forzarlo tengo que lastimar, tengo que herir, tengo que, ¿cómo podríamos decirlo? A veces amarrar, amedrentar, etcétera, pero algo tiene que herirse para poder ser dominado. Entonces, nuestro cuerpo, fíjense, empieza a crear lesiones en esa zona, que a lo mejor no son físicas, no son literales ni siquiera. No es que físicamente alguien te esté lastimando, pero tu cuerpo sí lo va a representar y te va a decir, estoy lastimada. Y además es otra forma, perdón, de decir no quiero, no quiero. Decía, por ejemplo, una pacientita, por ejemplo, una consultante, decía, ahora entiendo por qué el papiloma, porque me sentía, porque no quería estarme relacionando de esa forma ya con los hombres, porque el estar con un hombre era involucrarme sexualmente luego, y yo me dejaba ir románticamente idealizando la relación y él simplemente me usaba. Y ya no quería eso. Entonces, permití que en mí se desarrollara el virus del papiloma. Y ella lo entendió muy bien, y cuando ella lo entendió y lo trabajó en ella, adiós papiloma, ya no era necesario. Como decimos, no quiere decir que todos los casos sea exactamente lo mismo, pero hablando de cuando son por causas emocionales, para que nos demos cuenta del poder que tenemos los seres humanos para crear enfermedades en nosotros y también a la vez, al mismo tiempo poder decir, ya no es necesario, gracias, ya puedes irte enfermedad. Entonces, en el caso de ella, el daño no había sido tan profundo al grado de que se resolvió el problema cuando ella se dio cuenta de por qué había encontrado o había buscado un medio para protegerse de cierta forma. ¿Sí lo vemos? Entonces, fíjense, ya encontramos otra razón. Y entonces, cuando nos damos cuenta que tiene que ver con sentirme usada, en lugar de sentirme satisfecha, feliz, valorada, amada, deseada, me siento usada, utilizada nada más. Entonces, ahí va a ir el problema. Muy bien, palabras claves. ¿De qué forma me puedo sentir utilizada? Hay muchas versiones. O sea, me refiero, hay muchos motivos, como decíamos, desde la pareja ideal donde el esposo por falta de cultura, del hecho de que no se tienden a hablar de estos temas, etcétera, simplemente llega y asume que la pareja quedó satisfecha, hasta el hombre que le dice, ponte aquí, súbete acá, haz esto, hacer otro, haz aquello, y la mujer lo hace. O la pareja que le dice, no, es que quiero que hagas esto, quiero que hagas el otro, y ella con tal de sentir que está cumpliendo, que está satisfaciendo a su pareja, o hasta el pensamiento, ¿no? Con tal de que no se vaya bien con alguien más, mejor lo hago yo. Pues al final de cuentas también está siendo utilizada. Y pues se va a reflejar de esa manera. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora, pólipos. Y aquí vemos los pólipos, por ejemplo, los ejemplos. Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar. Como comenta aquí, por ejemplo, se puede reflejar en casos de guarradas, se refiere el término a cuando me hicieron algo súper malo, una bajeza literalmente, o algo, no tiene que ser nada más una bajeza a nivel sexual, puede ser desde la pareja de que pues se relacionó con alguien más o algo así, y entonces en ese momento puedo yo crear algo para cerrar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no mejor cerrar la relación?
Y vamos a regresar al tema hígado y vesícula biliar, porque acuérdense que está el tema de la benevolencia, de la complacencia, de no querer ser el malo. Recuerdan que lo hablábamos la semana pasada y por eso fíjense la influencia que tienen también en nuestro útero. Como no quiero ser la mala y quiero ser la buena que perdona y todo el mundo, ay, perdónalo, mira, cómo te habla bien bonito, de verdad se ve que está bien arrepentido y si estás dejando ir al amor de tu vida, cualquiera se equivoca, cómo eres. O sea, todo lo demás sí, pero aquí lo importante es cómo me siento yo en este momento. En este momento que pasó esta situación, lo importante es, no es lo que piense fulano, no es lo que piense mengano, no es lo que piense ni siquiera la pareja. La verdad que en ese momento ni siquiera eso es importante. Lo importante es cómo te sientes tú. ¿Cómo te sientes tú, querida mujer, que acabas de pasar por esta situación? No que piensen los demás. No que pobrecito, mira, aquí viene a rogar y se asoma todos los días abajo de tu ventana. Bueno, qué bueno que lo hace, eso es parte de lo que, si él realmente, o él o ella quiere estar contigo, pues que le eche ganas, ¿no? Como mínimo. Y aún así no estás obligada. Esa es la realidad. Nadie estamos obligados. Porque si nos obligamos nosotros, entonces nuestro ser interior, nuestro ser, va a estar tan herido porque ni siquiera nosotros lo escuchamos. O la escuchamos a nuestra, a este gran espíritu que tenemos como mujeres, también hombres y mujeres, pero como no lo escuchamos, entonces va a cerrar la puerta, va a decir, ¿sabes qué? Tú no tendrás a lo mejor sentido de lo que es el amor propio, pero yo me voy a defender. Entonces empieza a crear formaciones que no permitan la entrada. Por aquí no vas a pasar. Porque me lastimaste, porque me heriste, porque lo que me hiciste fue, híjole, porque yo no merecía algo así. Y todo lo que tú te decías, pero no quisiste escuchar. Entonces, con esto no queremos decir que no puedas perdonar, claro, pero es un proceso, es un proceso. Muchas parejas podemos haber pasado por situaciones así, pero hay un proceso saludable y lo primero saludable que podemos hacer es escucharnos nosotras mismas. Y cuando ahorita nuestro ser interior dice, sabes que ahorita no quiero hablar con esta persona, ahorita necesito estar conmigo y necesito identificar qué siento, porque siento una marejada de emociones, porque siento que sí amo a esta persona, pero por otro lado me siento súper lastimada por esta persona. Entonces, ahorita necesito primero estabilizarme yo, saber qué siento. Ahorita tengo una marejada de emociones. Pero no hacemos caso. Pobrecito, pobrecita. ¿Cómo eres? Hay que perdonar. No somos quien para juzgar, uno no sabe. A lo mejor tú también tuviste la culpa, nos empiezan a decir a lo mejor. Y entonces empieza a cuestionarte y dices, chin, ¿qué hago? Y acuérdate, cuando no somos justas, ese no que debimos darle a lo mejor a los demás, nos lo damos nosotras mismas. Ese pequeño mal pequeño mal aparentemente, porque cuando digo mal, no me refiero a hacerle daño a alguien, pero a lo mejor, pero tomamos a mal cuando alguien nos da una respuesta que no era lo que queríamos. A lo mejor que le digas a la persona, sabes que ahorita no quiero estar contigo, por favor entiéndelo, a lo mejor lo va a tomar a mal. Ese es el mal, aparentemente. Entonces, qué mala eres, ¿por qué no puedes perdonar? ¿Qué no ves que tenemos hijos? Bueno, pues digo, de esas vamos, pues ahora sí que la otra parte me lo hubiera pensado antes, ¿verdad? Pero bueno, o sea, el problema es que tendemos a recargar todo ahora en la persona herida, en la persona que está ahorita muy lastimada y además muy confundida. Y no quiero decir con eso que somos víctimas, no. Simplemente son momentos en que, y puede ser de muchas cosas donde hay momentos en que no estamos como para tomar una decisión. Necesitamos primero estabilizar las cosas. Que la marea baje tantito por lo menos para decir, a ver, espérame, déjame ver qué quiero hacer exactamente. Entonces, al hacer
al no querer hacer este pequeño mal aparentemente, que no es un mal, al contrario, de hecho es un bien para la otra persona y un bien para uno, decir, tantito espacio, porque lo que pasamos no fue fácil y obviamente hay mucho que hablar, pero espacio, espacio, para que las cosas sean mejor. Entonces, lo único que, que hacemos es hacernos un gran mal a nosotros, un gran mal a nosotras. Y entonces ahí está reflejado ese mal que nos hicimos. Ahí está esa protección que no fuimos capaces de darnos nosotras mismas, de decir, sabes que necesito tiempo porque necesito protegerme, necesito reorganizarme, necesito saber qué onda conmigo, qué estoy sintiendo ahorita. Entonces nuestro cuerpo va a decir, no te preocupes, yo te protejo. Ya que tú no lo estás haciendo, yo sí voy a cerrar. Aquí se cierra. Aquí no pasa nadie. Pero al final de cuentas, fíjate, por eso dicen que cuando le das un sí al otro, te estás dando, a veces, muchas veces te estás dando un no a ti mismo o a ti misma. Entonces, acuérdense, la vida es equilibrio, no es egoísmo ni siquiera, es equilibrio, encontrar el punto del balance. Ahora, miomas uterinos, otro problema súper común, súper común. Impotencia, desvalorización, el sentir a lo mejor no soy capaz de encontrar pareja. Conflicto de no poder, de no deber llegar a la consumación del acto sexual. El mioma, por ejemplo, como menciona aquí, en el útero puede expresar, esta casa está ocupada. ¿Para qué ocupa la mujer su casa? Dice, puede ser porque no ve en su pareja el compañero ideal para ser el padre de sus hijos, o porque la ha abandonado su pareja y ella ocupa su casa para indicar que no está buscando otro hombre y que no quiere quedar embarazada de otro hombre. Un mioma puede tener una función anticonceptiva. Hay muchas mujeres, en verdad, que, por ejemplo, son solteras y tienen miomas. Y tú les preguntas, oye, ¿quieres tener hijos? Ay, no, yo no. Ay, no, 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 yo no quiero tener hijos. Pero en este querer, y no es que tenga nada de malo, claro, puede ser una mujer que no quiera tener hijos jamás. Pero a lo mejor eso tú se lo dices, tú se lo dices al Uber, a la amiga, al amigo, pero en tu familia no te atreves a decir que tú no quieres tener hijos. Tienes miedo de decir que tú simplemente no eres de las personas que quiere tener hijos, punto. Y que no tiene absolutamente nada de malo. No te hace ni menos mujer ni nada por el estilo. Entonces, para que se forme el mioma como un método anticonceptivo, por decirlo así, tiene que haber alguien que me pesa mucho a lo mejor cómo piensa o qué piensa, por el cual tengo que decir, pues ya ves que no puedo tener hijos porque con esto de los miomas ni puedo tener hijos. Entonces ya no fue el decir, no quiero tener hijos, es, ya ves que, pues mira, así como que yo sí quiero, pero la junta me tiene atado de manos, ¿no? O sea, algo así. O sea, simplemente es, híjole, yo sí quisiera, bueno, no es porque yo no quiera, o sea, tú sabes que yo no puedo. Sí lo vemos. Creamos un escudo, aunque nos salga muy caro el escudo. Dice, o porque la mujer, por ejemplo, dice, acaba de tener un aborto o sencillamente no quiere tener hijos y su inconsciente le ordena que no es el momento de quedar embarazada. También puede pasar, como dicen mujeres que perdieron un hijo, tuvieron un aborto espontáneo, provocado, etcétera, y entre la culpa o en algunos casos, no todos pasa, pero entre la culpa o en otros casos el miedo de volver a pasar lo mismo, o la mujer que tuvo un embarazo como complicado y ya no quiere volverse a embarazar, pero no se atreve a decirle a la pareja, y la pareja, entonces, pues vamos a encargar el otro, así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy chistoso cuando dicen, no, ya le dije a mi esposa que encarguemos otro, y uno como mujer así de, no, por favor. Entonces, el pensar en volver a pasar por todo eso, el parto, que es muy bonito, pero también pues debemos reconocer con mujeres que a veces también dicen uno, a ver, ya, por favor, bebé, ya que sales. Y que puede ser cansado y que para muchas el embarazo fue muy complicado. Entonces, volverlo a pensar es decir, híjole, no. Y entonces, para que mi pareja no piense que soy una egoísta de lo peor, que no quiere tener hijos, entonces, mioma, está ocupado, no puedo, lo siento. Yo sí quisiera, pero pues no puedo. Entonces, o la otra es, también como menciona aquí, desde
Hay un vacío en la casa y debo llenarlo. También fíjense eso, cuando siento que hay un vacío en la casa y debo llenarlo, entonces incluso hasta a lo mejor mi desesperación por una pareja. Ay, aquí hace falta algo en esta casa, nos falta hombre en esta casa, o nos falta algo, y ese vacío lo lleno, mi cuerpo lo llena y dice, ay, hay vacío en la casa, y como mi útero es la casa, mioma. O como dice, quiero tener un hijo, pero no puedo, mioma. No debo embarazarme por ahora, mioma, como anticonceptivo. No debo embarazarme de este hombre porque es bien irresponsable. No, hombre, ¿cómo va a tener hijos con él? No, 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 no. Otro hijo, no, ya imagínate, me hace otro hijo, ya es mi fin, es mi ruina. Pero ¿por qué el mioma? ¿Por qué? Porque no tomé una decisión. Si ya vi que con mi pareja no estamos jalando para ningún lado, etcétera, ¿por qué no tomo una decisión? Ah, no, mejor me enfermo, mejor me hago algo. Fíjense, prefiero lastimarme, dañarme, herirme, a hacer algo, a tomar una decisión. No, pues es que ¿cómo lo voy a dejar si no tengo razones para dejarlo? Si tienes una, ya no quieres estar con él. Con ella ya no quieres. Sí tienes. No, pero pues ¿cómo? Se va a ver bien feo si no ha hecho nada. Déjame que lo cache que ande con alguien, entonces sí. Y si no pasa, ahí te vas a quedar de por vida. O sea, haciéndole daño porque al final de cuentas también estás dañando a la otra persona, no la quieres. Y tampoco te quieres a ti porque te estás obligando, imagínate lo que le es a tu cuerpo cuando estás con una persona que donde ya no hay amor. O sea, es una autoviolación. Y eso también genera miomas. Al final de cuentas, tú estás participando en ese ultraje porque estás obligando a tu cuerpo a estar en una situación donde no quiere ya estar. Fíjense nada más. Fibromas. Digo, por si estos no eran suficientes, estos problemas que estamos viendo. Menciona aquí, es un tumor benigno formado por tejidos fibrosos que se desarrolla con frecuencia en la región del útero. La diferencia entre padecer un fibroma o un cáncer depende, como decíamos, de la intensidad con la que estamos viviendo el conflicto o con lo que la hemos vivido, o también cuánto tiempo ya dejamos que durara. A mayor intensidad, mayor gravedad. Indica que existe resentimiento contra la pareja. Aparece después de haber sufrido un revés como mujer. El fibroma puede representar la amargura y la furia que sientes contra tu pareja porque crees que te está utilizando sexualmente. Expresa también un pesar por un deseo insatisfecho de tener un hijo o haber perdido por aborto, muerte, etcétera, o haber perdido uno. Por lo que el fibroma es un símbolo de tu frustrada creatividad también. Incluso pueden ser hijos o, como es creatividad también, proyectos que no pude hacer. Yo iba a hacer este proyecto, pero entonces me casé y ya mi pareja no me dejó. Y todo lo que quería hacer, lo que quería estudiar y los planes que yo tenía se me arruinaron. Y entonces empecé a crear fibromas, porque ahí está tu resentimiento y ahí está ese hijo que no pudiste tener, porque nuestros proyectos, como es, acuérdense, es la casa de nuestra creatividad, no solamente tenemos hijos, también tenemos proyectos desde ahí. Las mujeres somos súper creativas. Ay, perdón, mi amor, ¿me puedes prestar algo? Porque traigo la nariz como, estuvimos afuera mucho tiempo, ahí tengo la nariz que me tapa, te me tapa. Bueno, en pocas palabras tengo, no, pero no es por eso. Es, ya saben, de esas pequeñas formaciones que tenemos luego en la nariz y ahí está adentro y no la puedo sacar, estoy aquí como acá rato de que, pero ya sentí dónde está exactamente, perdone, un segundo. Es que está aquí me está dando comezón. Y entre más hablo, más baja y sube. Ya. A ver, amor, ¿me revisas, por favor? ¿Acá? Ya. Qué feo eres. Me dice, no, nada más lo tienes aquí, me dice. Ya, creo que ya me va a dejar en paz. Ya, por fin. Bueno, entonces, estábamos en que, ya, muy bien. Decíamos, no solamente es formar hijos, es proyectos, es todo.
O sea, todo lo que queremos hacer, la creatividad que tenemos, por eso hacemos muchas cosas artesanalmente, creamos recetas, inventamos nuevas formas de tejido, creamos empresas, creamos ya ahorita, y digo ahorita porque antes era como, ay, ¿cómo crees? No, tú no. Y hoy nos damos cuenta que tenemos muchísima creatividad para todo, no nada más cosas artesanales o manuales, que son valiosísimas. También tenemos creatividad para formar ¿cómo se llama? Sociedades, contribuir a la sociedad en aportar formas de vida, estilos, formas de administrar. O sea, estamos aportando mucho ahorita. Pero ahora visualiza a todas nuestras abuelas, bisabuelas, que en la gran mayoría ni siquiera podía soñar, no podía ni siquiera estudiar. Entonces, ahí viene también el tema transgeneracional, porque a lo mejor tú dices, pero es que yo sí soy súper creativa y soy súper feliz y no entiendo por qué yo estoy manifestando esto. Pero a lo mejor no es tuyo. A lo mejor es de tu bisabuela que ya sí no lo pudo hacer. Que ella la sacaron de estudiar y la obligaron a casarse a lo mejor. O sea, ni siquiera agarró, bien un día llegó el que es tu bisabuela, el hombre que llegó a ser tu bisabuelo y se la regalaron prácticamente y ella quería seguir siendo niña. Y ella quería seguir jugando. Y no, la obligaron a ser una mujer de un hombre a lo mejor mucho mayor. Entonces, eso pasa a las siguientes generaciones. Por eso es tan importante y el tema del Tao de la mujer, por ejemplo, es parte, y la sanación del útero, las bendiciones de útero, por ejemplo, el uso del huevo yoni, todo esto es para no solamente para sanarme a mí, es ayudar a las mujeres que, que me antecedieron y entonces que llegaron antes que yo y que sembraron la semilla de lo que soy yo hoy. Y entonces también sanar esto que ellas vivieron y que a lo mejor hoy me está tocando a mí proyectar, pero que no necesariamente es mío, no es mi historia, pero sí está, ahí está en el código de mi información, venía aquí. Entonces también toca sanarlo, hacerlo consciente, encontrar en la historia, decir, a ver, híjole, no soy yo, pero sí está en mí. Entonces, es honrarlas, es reconocerlas, es agradecerles. ¿Cómo las deshonramos inconscientemente? Cuando decimos, no, yo no soy de las, no, 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 las mujeres de mi familia, no, hombre, ninguna trabaja, todas eran la clásica ama de casa, no, 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 yo soy la primera mujer que me graduó, yo soy la primera mujer que trabaja, yo soy la que rompió todo esto en mi familia, y no nos damos cuenta, pero, o sea, sí, reconocer que era a la mujer a lo mejor a la que le tocó romper el patrón, qué bonito. Pero, y lo digo porque todas yo lo he hecho, claro que lo hice, y eso afectó también, afectó mi útero en su momento. El decir, pero no, yo no soy como ellas, o sea, no, mis abuelas y mi mamá y todos, no, 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 nada que ver porque no trabajaban, porque no esto. Y cuando me di cuenta, pues, o sea, imagínense, estamos deshonrando esa energía en nosotras, porque esa energía vive en nosotras. Estamos atacando una parte de nosotras mismas. Porque si ellas no hubieran sembrado o puesto un granito de arena, por lo menos hacia la creatividad, hacia el poder liberar todos estos dones que tenemos las mujeres, hoy yo no lo podría hacer. Entonces, claro que sí lo hicieron. Claro que no soy lo máximo y ni el regalo y la bendición de esta familia. La realidad es que somos el fruto de las bendiciones que cada una sembró hasta donde pudo llegar, hasta donde la vida le alcanzó, pero que fueron poniendo un ladrillo más en este camino donde ahorita podemos avanzar mucho más. Pero si no fuera por ellas, si no fuera por su energía, incluso por lo que estuvieron dispuestas a sufrir, que en este tiempo, obvio, ni de broma que querríamos vivirlo, o sea, si no hubiera sido por ellas, hoy no estaríamos aquí. Hoy no estaríamos hablando de este tema. Gracias a ello, hoy podemos hablar de estos temas abiertamente a las 7 de la noche. Antes ni siquiera se hablaba de eso. Pero fue poco a poquito, no fue tan rápido.
Y gracias a ella estamos aquí. Entonces también el honrar estas memorias en nosotros, el honrar y decir gracias, hablándole a nuestro útero, decir gracias mamá, gracias abuelas, gracias a todas las mujeres que han pasado antes, a toda esta energía, todo lo que vivieron, honro tu sufrimiento, honro lo que viviste, lo honro y lo agradezco. Y entiendo hoy tu sufrimiento, entiendo que no es mío, que es tuyo, y lo que sí puedo hacer por ti es vivir una vida mejor. Vamos a sanar de esta manera, vamos a sanar haciendo esto, vamos a sanar viviendo diferente. Pero no te hago menos, no hago menos tu historia, y eso es muy importante, fíjense. Es muy importante, porque como decíamos, o sea, esto puede ser de nosotras o puede ser de nuestras madres, de nuestras abuelas, y nosotros estar ahorita, que ahorita nos va a tocar a lo mejor limpiarnos, o limpiarnos y limpiar su energía. No es limpiarnos y deshacernos de ellas, no. Limpiarnos, honrar su energía para que ellas también, para que también su energía quede libre y liberemos o ayudemos, mejor dicho, contribuyamos a liberar a las siguientes generaciones. Entonces, bueno, como decíamos, imagínense, pues el fibroma representa amargura, furia. También, como dice aquí, es la confirmación de una pena relativa a la casa, al hogar, una pena retenida durante mucho tiempo. Ahí la traes y empieza a crecer, a formarse, empieza a materializarse esta energía. Dice, ¿qué ocurre en tu hogar? Son las preguntas que necesitamos hacernos. ¿Te has quedado sin fuerzas para defender tu hogar? ¿Tienes la sensación de que algo ya se está acabando? Por ejemplo, también esas relaciones que son como que siempre están ya al borde del fin y nunca pasa, el sentir que ya se está acabando, puede ser que entonces empecemos a desarrollar fibroma. ¿Sientes que has fracasado en tu idea de lo que debe ser un hogar? Bien por la ausencia de una pareja o quizá por haberte dado cuenta de que tu pareja no es lo que tú pensabas que era. El fibroma puede indicar también problemas sexuales o la consecuencia emocional de la pérdida de un feto, por ejemplo, de un bebé. La diferencia entre padecer un fibroma o un cáncer depende, como dijimos, de la intensidad con la que vivimos el conflicto. Recordamos que mayor intensidad, mayor es la gravedad. Pero entonces acuérdense, todo lo relativo a mi hogar, todo relativo o al hecho de decir, híjole, nunca le puedo dar un papá a mis hijos y miren mi hogar, híjole, está derrumbado. Entonces empieza en mi hogar, mi útero, empieza a formarse fibromas. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos, profe? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis, pero entonces hay que entender qué representan estas partes de nuestro cuerpo, estos nuestros órganos, la zona genital y órganos sexuales además, qué representan y cómo y por qué se afectan. Fíjense, se trata de un estado inflamatorio, por ejemplo, en estos casos, en estas zonas del cuerpo femenino, la vagina y la vulva, las cuales están relacionadas con el placer, la capacidad de proporcionar y recibir placer sexual. Cuando una mujer presenta cualquier problema en la vagina, quiere decir que ha vivido o que está viviendo un conflicto de separación relacionado con su posición femenina respecto a su pareja. Quiere decir que no disfruta la sexualidad plenamente o que su pareja le presiona sexualmente a hacer cosas que a lo mejor no son agradables para ella. La vagina representa la vida sexual y cualquier problema en ella expresa frustración sexual. Volvemos al tema de la frustración, del rencor, del resentimiento, otra vez temas de la vesícula biliar. La mujer que padece vaginitis tiene emociones contenidas como la ira, la amargura o el rencor. Todos elemento madera. Puede sentirse utilizada, manipulada o no valorada sexualmente. Conflicto de separación por no estar en contacto con la pareja, con el ser querido. Frustración sexual durante el acto sexual. También puede indicar culpabilidad sexual debido a creencias o costumbres contrarias al disfrute del placer sexual. En esos casos, en lugar de practicar el sexo por puro placer, lo hace por obligación o por deber. O a lo mejor lo hizo porque querer experimentar placer sexual y después siente la culpa por eso. Y entonces se destruye. Nos tocó un caso de cáncer que destruyó toda la zona, por ejemplo, la zona de la vagina, vulva, estaba todo dañado en los tejidos, pero porque era una chica muy religiosa
que en algún momento tuvo relaciones sexuales con su novio y a raíz de eso y que la familia también era muy religiosa, la cargaba un tanto de culpa que bueno, el cáncer consumió toda esta zona, imagínense. No darse el derecho de tener relaciones sexuales. También puede manifestarse vaginitis cuando una mujer siente culpabilidad y vergüenza por haber mantenido una relación ilegítima. Esta culpabilidad, consciente o no, lleva un castigo autoimpuesto en el lugar donde ha pecado. Como por ahí pequé, ahí se va. No debo atraer al macho, también es otra creencia que puede afectar. La inflamación de la vagina también puede reflejar miedo procedente de alguna experiencia antigua, más o menos desagradable relacionado con la sexualidad. Más o menos se refiere. Entonces, fíjense, todo lo que tenga que ver, pero uno puede decir, a ver, entonces aquí otra vez me vuelve a decir que está siendo utilizada sexualmente. Aquí es diferente porque aquí me está diciendo, fíjense, capacidad de proporcionar y recibir placer. O sea, aquí me está diciendo que todo el problema, los problemas en la vagina son porque, o sea, ¿y mi placer dónde está? O sea, no solamente es para que la pareja se satisfaga sexualmente, es para que yo quede satisfecha sexualmente. Para eso es. En pocas palabras, o sea, ahí me refiero, digo, obviamente tiene muchas funciones, pero hablando en este aspecto, pues para eso, o sea, ese es el chiste, esa es la idea. Entonces, todo lo que tenga que ver con el placer como tal, aquí el tema es el placer. Si yo no tengo conceptos equilibrados o mi sistema de creencias es desequilibrado con el tema del placer sexual, entonces yo también me puedo autocastigar. O sea, yo puedo crearme un castigo, puedo autocastigarme, para valga la redundancia, por haber sentido placer o sentir la necesidad de placer. Entonces puede ser, como decía, desde el contacto por autoerotización o por lo que se conoce como masturbación, o puede ser por, como dice aquí, a lo mejor hasta un contacto sexual ilegítimo, etcétera, pero donde yo llevo al extremo el castigo. Ah, pero es que sí está mal, obviamente, tener que ver con una persona comprometida o casada, etcétera. Claro, o sea, en eso no estamos en desacuerdo, pero no lo vas a solucionar así. Así no se soluciona. O sea, autocastigándote y flagelándote, no lo vas a solucionar. Hay otras maneras de solucionarlo. Hay maneras, se habla, se arregla, tomo terapia, a ver qué me pasa, por qué estoy cayendo en estas conductas, etcétera, pero no destruyéndome. Destruirse no logra nada. Y también la otra persona no va a entender el mensaje simplemente porque yo tengo inflamaciones. Así no se transmite el mensaje de, ¿sabes qué? Pues esto es de dos, entonces, o sea, qué padre que quedes bien satisfecho y yo qué. O sabes que, a ver, bueno, no, pero pues, ¿cómo qué quieres o qué es que yo, pues, yo lo normal, no, mira, ven, siéntate y te voy a enseñar. Pero simplemente, si ahorita, por ejemplo, ahorita que dijimos, siéntate y te voy a enseñar, sentiste así de, ¿cómo? Bueno, pues ya sabes por dónde empezar. Porque eso quiere decir que tenemos una creencia, de estas creencias que bloquean las cosas y no nos permiten hacer cosas. Tienes este sistema de creencias que no permite que vivas una sexualidad plena. Ven para acá, sí, por favor. Es que el profe está contestando por acá, pero de una vez apórtenos a todos, profe. Y el tema aquí principal que estamos tocando es Pues que no están tocando. en realidad, bueno, es empezar Por favor, sí. a saber cómo nos hacemos nosotros mismos el amor. Porque si no sabes realmente hacerte el amor, no sabes tocarte, no sabes amarte, ¿cómo vas a pedirle a la otra persona que lo haga si tampoco te conoces? Exactamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, le voy a ver un comentario aquí. Preguntaban, por ejemplo, miomas en ovarios podría significar problemas con el padre. Bueno, es que todo lo que pasa en los ovarios ahorita vamos a ver. Y para que no se malentienda, o sea, no solamente tiene que ver con aspectos de la maternidad, sí tiene que ver con cuestiones paternas.
Pero acuérdense, el problema no es el padre, es cómo lo estás tomando tú. Ahorita vamos a ver ovarios, ¿vale? No se preocupen. Entonces, perdón, aquí, profe, para que nos veamos los dos. Entonces, como comentaba el profe, si uno no está, si una como mujer no está dispuesta a decir, mira, te voy a enseñar. No, es que mira, no porque lo veas no porque en una película o porque creas o porque así debe de ser. No, o sea, las mujeres tenemos una forma muy peculiar de ser estimuladas. Y por eso decíamos aquí, en el caso del hombre, el hombre puede tener una erección, eyacular, decir, ya estoy satisfecho, a dormir. Las mujeres somos muy diferentes. Muy diferentes. Y hay mujeres que han tenido relaciones sexuales durante 20, 30 años, 40 años de pareja y jamás han tenido realmente un orgasmo o una estimulación real. ¿Y por qué? Porque simplemente entramos en el área de la sexualidad. Qué raro, ¿no? Qué raros somos los seres humanos a veces. Porque de algo que es tan importante y tan vital, o sea, si no existían todas estas enfermedades, estos desórdenes, estos problemas en las mujeres, no lo hablamos. Para todo tenemos manuales. Hasta escuela para padres hay manuales para todo en la vida. Hasta para, apenas compramos unas lucecitas así, hasta para eso había un manualito. Todo hay manuales. Y en el tema de la sexualidad, claro, hay libros. Pero, o sea, aquí estamos hablando de una situación de pareja, de dos, donde dos personas vamos a estar involucradas. Y entonces, el no ser capaz de decirle, ok, mira, a mí me gusta esto, a mí me gusta, por ejemplo, si tocas aquí, la verdad respondo bastante bien. Cuando me tocas así, me lastimas. Mira, inténtale por acá. Y entonces, lamentablemente, el hombre ahorita puede estar respondiendo de ahí, ¿por cómo? O sea, ¿cómo va a estar diciendo que tocar y que no? O sea, hasta un carro, vamos. Si un carro tienes que saber dónde moverle y dónde no, pues imagínate un ser humano. Claro que tenemos nuestro chiste. Claro, y es importante hablarlo. Claro que es importante hablarlo porque en el taoísmo la sexualidad es vital, en primer lugar. Y el verdadero disfrute de la sexualidad, la plenitud en la sexualidad y la duración, la nutrición, que la sexualidad sea nutriente, que sea revitalizante de todo a todo, que te conecte y te lleve, y que sea una experiencia religiosa totalmente, depende de la mujer o de la parte femenina. Si la parte femenina nomás no, ahora sí como dirían por ahí, nomás no levanta, entonces no va a haber sexualidad sagrada. Así de fácil. Fácil y sencillo. Entonces, lamentablemente, la plenitud sexual no se basa en el hombre que se sepa las 50 sombras de Grey. Esa es la realidad. Sino en una mujer plenamente consciente de cómo es, cómo funciona y cómo siente su cuerpo. Si no, claro que nos vamos a ser vulnerables a relaciones tóxicas con Grey. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el que más se asemeja a lo que creo que quiero. Pero no se trata de que creo que él es el que me da o esta persona es la que me da lo que yo quiero. Creo. O sea, asemeja. ¿Quieres recibir lo que quieres? Pues primero haz conciencia de qué es lo que quieres, de cómo funciona tu cuerpo, de cómo siente tu cuerpo y entonces sí, pídelo. Ay, pero si lo tengo que pedir ya no tiene chiste. Perdón, pero no somos adivinos. Sí, tiene mucho chiste porque llevamos años y años y años de evolución humana y en eso nomás no avanzamos. Ya tenemos teléfonos inteligentes, pero no una sexualidad inteligente. Sabemos qué botones apretarle al celular, pero no a la pareja. Ni siquiera nosotros sabemos cuáles son nuestros botones. Entonces, pues no hemos avanzado en lo más importante.
Y como aquí está la energía creativa, quieres que toda tu vida esté llena de abundancia y que lo que quieras tener se cree, ten una vida sexual plena. Y entonces sí, ahí vas a ver todas las bondades. Y vida sexual plena no quiere decir, ay, entonces tengo que hacer esta cosa rara no, eso no es plenitud. No, no es necesario. Porque eso no quiere decir, eso es circo, eso es faramaya. La sexualidad plena empieza por intimidad real, y la intimidad es te voy a hablar de lo más profundo de mí, y ahorita vamos a entender esto. Fíjense. Bueno, entonces, ya nos vamos dando una idea de por qué creamos tantos problemas. Sí, bien tranquilo. Muy bien. Herpes vaginal. Se manifiesta cuando la mujer siente culpabilidad y cólera respecto de su relación sexual. Picor o comezón vaginal muestra que algo me pica en la relación con el compañero o con la pareja. Separación del placer en el contacto sexual. Posiblemente con un leve sentimiento de culpa, porque queridos compañeros hombres, si creíamos que esto no existía así, las mujeres tenemos la capacidad de separar el placer de la relación. Podemos tener relaciones sexuales, somos excelentes actrices, podríamos ser hasta doblaje de la capacidad de voces que podemos sacar y liberar y no sentir absolutamente nada. Así tú te estés desbaratando. ¿Y tú ya has sentido que te echaste el mejor performance de tu vida? Entonces, fíjense, separación del placer en el contacto sexual. Posiblemente con un sentimiento de culpa, decíamos, conflicto de relación sexual forzada, me siento manipulada, no valorada. Y no quiero bajarle con esto la autoestima a los hombres, en general, o a la parte masculina, no es eso, sino que es tiempo que hablemos de esto, porque en realidad de la vida, la gran mayoría de las mujeres no están satisfechas sexualmente. No, yo no es cierto, yo sí, porque yo tuve que ver con una chava y estaba bien contenta. No. Y te lo digo porque en pláticas de mujeres, porque en terapia, mujeres súper lindas que salen con hombres súper atractivos, etcétera, dicen, no siento nada. Oye, pero mira que es casi el Capitán América en persona, ¿no? No, así de sencillo. Entonces, para que nos demos cuenta de la realidad, esta es la realidad, esto es la sexualidad femenina al descubierto. O sea, la gran mayoría de los casos, o sea, en las mujeres no hay sensación, no hay éxtasis. Y las mujeres sí vamos por el éxtasis, sí vamos por esta conexión, sí vamos por todo esto. O sea, queremos el paquete completo, literalmente, el tocar el cielo y bajar a la tierra y otra vez regresar a las estrellas. Eso es lo que buscamos realmente. Fíjense, otra cosa, por si lo demás no era suficiente, la vagina también representa mi privacidad, porque sabemos que es solo privado de mi cuerpo. Por lo tanto, una intromisión constante de familiares en mi casa, en mi vida, que mi suegra se mete, que mi mamá se mete, que mi papá se mete, mis hermanos, que todo el mundo está metiendo en mi vida privada. Incluso, por ejemplo, personajes públicos, que todo el mundo se mete en su vida privada, qué desagradable es esto. Entonces, puede provocarme problemas vaginales. Fíjense nada más cómo todo se refleja lo privado en lo privado. Entonces siento inflamación, siento picor, siento incomodidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se mete en mi vida privada, en lo que es privado en mí. El que no pueda tener, por ejemplo, incluso una vida sexual plena porque está toda la familia en la casa, ¿no? Entonces, pues no hay privacidad. Ahora, un problema muy común, endometriosis. Uno de los más comunes que existen, endometriosis. Como menciona aquí, es una afección ginecológica que se caracteriza por la presencia anormal de mucosa uterina en lugares del cuerpo donde no debería estar. Por ejemplo, vagina, trompas uterinas, cavidad abdominal o incluso en la vejiga. Cuando la endometriosis afecta a la vejiga, como dice aquí, traduce un conflicto entre su madre y su pareja, por ejemplo. O sea, la pareja ya no soporta que la mamá esté ahí, pero híjole, tú dices, ay, es que mi mamá, y sientes esta culpa de cómo le voy a hacer esto a mi mamá, y por otro lado tienes como que el conflicto entre los dos, ¿no? Estás como entre la espada y la pared. O también cuando dices, ay, tengo que tener un hijo porque mi mamá quiere tener un nieto.
Ay, en verdad me ha tocado escuchar eso, ¿no? De que, ay, quiero darle un nieto a mi mamá. Qué feo, qué fuerte, o sea, en verdad, o sea, lo que estás buscando es complacer a otra persona. Perdón. Dice, tengo muchas ganas de estar embarazada, pero no puedo coger al hijo en el lugar que debiera, de modo que lo alojo fuera, fíjense, fuera del hogar o cuando la familia está desintegrada. Entonces, o la impresión de que la casa no es nuestra, pero ¿me ayudas, por favor? Ya se termina. Bueno, y realmente esto es un Perdón. paréntesis, esto radica principalmente, y lo digo abiertamente, en la falta de comunicación que tenemos, no solo en el tema de la sexualidad, sino que no tenemos realmente intimidad, ¿no? Y otra cosa muy fuerte que pasa en los hombres, que no me cuento, es en la falta de educación sexual que hay, pero ese no es el problema, sino el problema es que no lo quieren afrontar, y cuando se tocan los temas, inmediatamente entra ese ego y dicen, yo soy muy bueno, Así son a mí sementales que, todos. sí, sí, a mí qué me dices, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando pues realmente en los temas de consulta, pues los temas principales son una mala sexualidad. Exacto, ay, gracias, mi amor. Entonces realmente aquí sí tendríamos que, hombres, tener una educación, abrirnos más al tema y empezar a educarnos sexualmente. Exactamente. Menciona ese tema de la privacidad puede ser tanto el picor en hombre o mujer, sí. O sea, porque a fin de cuentas es tu privacidad. Ahora sí dirían por ahí tus partes privadas. Entonces, seas hombre o mujer, si sientes que alguien está invadiendo tu privacidad, claro que también puede estar el picor. Perdón, es que me emocioné tanto con el tema que no tomé agua y se me fue. Me quedé seca por completo. Me quedó la boca seca y ya, pero ya tomé tantita agua, ya me hidraté y ya, listo. Gracias, mi amor. Entonces, y bueno, como menciona aquí, por ejemplo, el tema de endometriosis, el sentirse, como dice, fuera de casa, el que estoy excluida y no puedo tener como mi hijo, no puedo embarazarme, no me siento acogida en mi casa, entonces empieza tejido a salir de casa. Pues se manifiesta así, dice. La endometriosis también puede manifestarse en mujeres que aunque desean tener un hijo, no lo pueden concebir porque inconscientemente tienen miedo a las consecuencias del parto, sufrir enormemente o morir incluso. O porque temen que el niño rompa la armonía de la pareja o miedo en relación al mundo tal como es y las incertidumbres del futuro. Perdón, nos han tocado casos así donde decía no me puedo embarazar porque tengo endometriosis, pero en realidad la chica tenía muchísimo miedo a embarazarse, muchísimo miedo a que le pasara algo malo, etcétera. Y entonces, bueno, por eso desarrolló endometriosis. Trabajando el miedo, pues adiós endometriosis. Muchas de las mujeres, fíjense, eso está interesantísimo, ¿eh? Muchas de las mujeres que sufren endometriosis han mantenido una relación emocional tensa, difícil y dolorosa y en ocasiones hasta violenta con su propia madre. Se trata de madres que invaden la vida de su hija, que carecen de capacidad afectiva y que constantemente la reprocha y la ofende. Pero la parte más triste de todo esto es que las hijas tienen una relación de codependencia y de búsqueda de aprobación por ellas impresionante. O sea, no es de que, ay, mi mamá es bien tóxica o bien, es así súper agresiva, pero yo ni la veo y ya a mí no me afecta. No, aquí estamos hablando de la que sí le afecta, la que sigue ahí de, ay, mamita, queriendo la aprobación, buscando la forma, a ver si le doy un nieto, si hago esto, a ver si así me quiere, ¿no? A ver si así me acepta. Como consecuencia de esta relación complicada, la mujer tiende a endurecerse físicamente y a desarrollar una actitud masculina en la vida. Esta es otra vertiente. La mujer que se vuelve dura y se masculiniza, como dice, como la inclinación a forzar las cosas, a querer dirigirlo todo o a mantener relaciones de poder y cargarse de exceso de actividades. Incluso, como dice, a veces son hasta el sostén económico de la mamá, aunque tiene esta relación tan difícil y muchas son madres solteras o muchas ya tuvieron un hijo y nada más, o simplemente se vuelven duras, recias, miren por ahí, y ya, como dice, y se inclinan más hacia la energía masculina.
O sea, ya son las que suben, bajan, proveen, las que mueven todo, e incluso cuando tienen una pareja toman el rol masculino. Toman el rol masculino, quiere decir yo proveo, yo mando, yo organizo, yo todo. Tú no, tú aquí ayuda en la casa. Entonces, como dice aquí, para recuperar la salud física, emocional y espiritual, fíjense qué importante, no permitir bajo ningún concepto que su madre invada su ser, ni para bien ni para mal. O sea, como decíamos, una cosa es honrarla y otra cosa es permitir esa invasión. Eso es muy diferente, porque o nos hace demasiado sumisas con la imagen materna, querer complacerla, o nos manda al otro extremo, donde yo voy a mandar. Inconscientemente me vuelvo ella. Tomo su imagen donde yo muevo, donde yo organizo, donde yo hago todo. Desarrollar la propia feminidad en todos los planos, y eso también va a entrar en el tema de ovarios, como vamos a ver. Desarrollar la propia feminidad en todos los planos es muy importante, reconocer mi feminidad, independientemente incluso de la preferencia sexual que tengas, o sea, como mujer, de todos modos sí necesitas honrar tu parte femenina. Muchas mujeres, ahorita que estamos en el tema de donde está tomando fuerza el feminismo, necesitamos saber que el feminismo también es equilibrado, o sea, donde también reconozco mi parte femenina, porque a veces hemos tomado el feminismo como una masculinización, y no es así, porque no, como decíamos, no puede estar diciendo o menospreciando, ay, no, es que las mujeres amas de casa, dejadas, sumisas, no, acuérdate que tú vienes de ahí. Y gracias a y que ellas en cierta forma, en todas las formas, a veces sin darse cuenta, pusieron las primeras piedras para que tú tuvieras un camino que caminar y tener mucho mayor libertad hoy. Entonces se honra. Si no la honro, me enfermo. Porque al juzgar, al criticar a las mujeres y cómo vivían anteriormente las mujeres, entonces estoy dañando mi parte femenina. Entonces, los órganos que me identifican como mujer se van a dañar, inevitablemente. Entonces, como decíamos, independientemente de todo, de tu preferencia, etcétera, hombre, mujer, todos debemos de honrar nuestra parte masculina y femenina, todos. Entonces, como dice aquí, aceptar el miedo e integrarlo para satisfacer su propio deseo de ser madre, si ese es el caso, y estas mujeres han de permitirse la posibilidad de poder ser derrotadas a veces en sus proyectos creativos. También cuando no integro la posibilidad de que las cosas salgan mal, entonces empiezo a dañar mi tejido uterino, porque también las cosas pueden salirse de control, salirse de su lugar. Pero si yo no lo acepto, acuérdense, resistencia promueve persistencia. Entonces, como yo me resisto a que las cosas salgan de control, aparentemente, entonces empiezan a salirse de su lugar, para que es una forma de mi ser de demostrarme que las cosas no necesariamente van a ser como yo diga, cuando yo diga, como yo quiera que sea. O sea, van a ser como deben de ser, de la mejor manera posible. Entonces, fíjense nada más todas las lecciones que nos enseña por medio de nuestro cuerpo también la vida. Ahora, hablando del placer sexual también, pues bueno, no podemos dejar atrás las glándulas de Bartolino. Y bueno, pues ellas son las encargadas de que exista la lubricación y facilitan, como menciona aquí, pues la sexualidad. También segregan feromonas, que es importante. Entonces, bueno, como su misión es favorecer las relaciones sexuales y la reproducción, como menciona aquí, en caso de sequedad, el sentido va a ser el contrario, el que no se realice el acto. Puede ser, como dice, conflicto de contacto sexual no deseado, conflicto de culpabilidad, sensación de suciedad, el sentir que los hombres son peligrosos, que no puedo acercarme a ellos, el rechazar el acto para castigar a la pareja también, es una forma también de castigar a la pareja, el pensar si me quedo embarazada me despiden de la empresa, entonces ni siquiera va a haber lubricación, ni siquiera, perdón. Conflicto de no poder o no querer mostrar nuestro deseo. ¿Cómo voy a sentirme así deseosa? No, eso está mal, eso es pecado. Entonces empiezo a dañar mi cuerpo. Conflicto de sequedad también por pensar, mi pareja es un hijo de ¡pip! Y quiero deshacerme de él. Entonces también. Pero como estoy en el quiero, pero no tomo una decisión de decirle, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, ahí te ves. Tan amigos como siempre, cada quien agarre su camino.
Entonces empiezo a manifestarlo en mi cuerpo. La inflamación de las glándulas de Bartolino, pues tiene que ver también, como menciona aquí, el sentir un conflicto, como dice, de rabia o frustración en relación a la sexualidad, sentir que no tengo derecho a tener esta pareja, este hombre, este deseo, necesidad de que mi deseo sea reconocido, aceptado, conflicto de no poder culminar la unión carnal porque esta pareja ni siquiera me pertenece, o ya sé que nada más es una cita de una noche y ya, y entonces empiezo con el conflicto. Rechazo a la penetración como una forma como de nuevo de castigar a la pareja, y el caso es que no permitir, inconscientemente no permitir que se lleve a cabo la relación sexual. Hablando de la sequedad vaginal, que sabemos que cuando viene, por ejemplo, se le toma hasta como un síntoma en la menopausia, tiene que ver, como dice aquí, conflicto sexual vivido con culpabilidad también, desde no debo atraer al macho, pasa mucho. ¿Por qué en la menopausia? Porque como ya se fueron los hijos, ya tuve hijos, ya siento que ya no soy tan atractiva, ya no tengo el cuerpo de los 25, de los 18, entonces no, como ya no debo tener placer sexual, ya no soy atractiva, ya, digo, estoy citando una de muchas, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de saber que la pareja pues tiene contacto sexual con otras personas, o sea, puede haber muchos conflictos, pero todo está relacionado con la sexualidad. Todo está relacionado con la sexualidad porque es la forma en que puedo permitir que se dé la relación sexual o no se dé. Así de fácil. Por eso decimos, depende de la mujer realmente. Si nos damos cuenta, todo nos indica que el que haya una relación sexual plena o que haya una sexualidad plena depende más de la mujer incluso que del hombre. Hablando desde la biología básica. Si la mujer no lubrica, si la mujer no quiere, no va a pasar. Y si es forzado, de todos modos, al contrario, tiene muchas consecuencias más. Entonces, fíjense que esto me encantó y les voy a pasar con la bendición de nuestro Padre, Madre, Gran Todo. Les queremos pasar estos libritos de biodescodificación que son muy útiles. Para quienes no los tengan, se los vamos a mandar el día de mañana. Si no, acuérdense que también si es la primera vez que ve esta clase, la puedes pedir por WhatsApp. Y bueno, como dice, recomendaciones para recuperar la salud física, emocional y espiritual. Ser mujer, disfrutar plenamente de la sexualidad. Realizar los propios deseos y anhelos en el aspecto erótico genital. Reconciliarse con la polaridad desde la propia sexualidad. Está bien ser vulnerable. Estoy a salvo en mi vulnerabilidad. Si tu vida sexual es insatisfactoria a causa de un abuso sexual en la niñez, una experiencia desagradable relacionada con la sexualidad, bueno, pues nuestro cuerpo dice, tu cuerpo te dice que no te hace bien bloquearte, porque de ese modo sigues viviendo los miedos del pasado. Entonces hay que trabajar el inconsciente también. Hay que sanar esta parte para poder seguir avanzando. El proceso del perdón, como menciona aquí, es el medio más rápido y eficaz para liberarse de los acontecimientos vividos. Es rápido, pero toma su tiempo. O sea, primero hay que empezar a asimilarlo y ayudar a que salga del inconsciente para poder trabajar. Y sí, llegar a una sexualidad plena. Y la verdad es que el trabajo desde el inconsciente en el aspecto sexual es maravilloso, pero vas a confrontar con los demonios que uno mismo ha creado. Vamos a confrontar con una de demonios porque vamos a analizar el acto sexual o incluso el abuso sexual tenemos que analizarlo desde todos sus ángulos para poderlo sanar y poder vivir una vida sexual plena. Que aunque uno diga, bueno, al fin que para mí eso no es tan importante. Pues entonces permítanos comentarte, compañera, que la realidad, compañera, amiga y parte de la familia Q-Systems, que realmente la sexualidad es vital. La sexualidad es vital, así como es vital para que sigamos existiendo como especie, es vital para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro desarrollo energético, para todo, en pocas palabras. Trompas, perdón porque ahorita estoy diciendo, no es que esté enferma ni mucho menos. Estoy cansada, eso sí. Aquí que hablamos de todos los temas abiertamente, como estoy cerrando mi periodo, entonces ya saben que se nos baja un poquito más la energía y por lo mismo, pues todo se hace un poquito más lento, ya estoy como en el cierre, entonces por lo mismo estoy de repente como que se atora, como que empieza la tosecita de cansancio, etcétera, pero la verdad es que, digo, sí he estado descansando, pero sí, el cuerpo dice,
hay que darle su espacio para que recupere. Perdón, tanta agua. Me decían ayer, ay, porque gracias por la información, porque tienes que hablar del periodo. Le digo, o sea, tenemos toda nuestra historia, las mujeres menstruando, ¿y por qué no hablamos de eso con tranquilidad? Si a todas las mujeres nos pasa cada mes, o sea, ¿cuál es la novedad aquí? ¿Qué tiene de malo? Ya, ahora sí, creo que ya. Pero bueno, o sea, vean los conceptos que llegamos a tener. Entonces, bueno, trompas uterinas o trompas de falopio. Esto está súper interesante. ¿Por qué? Porque las trompas es exactamente como menciona aquí, dice, son las que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Entonces, ahí además es el lugar de encuentro del óvulo y el espermatozoide. Energía femenina y energía masculina. Ahí es el punto de encuentro. Entonces, como menciona aquí, fíjense, esta actitud, o sea, todo lo que tenga que ver con conflictos entre lo masculino y femenino va a repercutir en las trompas de falopio. Dice, esta actitud repercutirá negativamente en su capacidad para crear vida como ella desea y en relación con los hombres. Discrepancias violentas con alguien del otro sexo, del sexo contrario, el sexo opuesto. Insultos groseros, indecentes, conflictos con la parte masculina. No estoy de acuerdo con la parte masculina. Detesto el patriarcado. Bueno, yo creo que ni siquiera los hombres de hoy les gusta el patriarcado, la verdad es esa. Pero no podemos generalizar que todos los hombres son así o que todo lo masculino es malo, porque entonces estamos entrando en un conflicto, porque uno, todas tenemos una parte masculina. Y la otra es, como menciona aquí, o sea, las trompas representan esta parte de nosotros, donde se encuentra lo masculino y lo femenino. Puede ser problemas, por ejemplo, como ofensas a nivel sexual o ofensas, como decíamos, con alguien del sexo opuesto. Mi mejor amiga me quitó a mi marido, o me ascienden, o me están ascendiendo, pero si me acuesto con mi jefe, o me están exigiendo como favores sexuales. Todo lo que tenga que ver con un choque entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque soy mujer, no me dejan avanzar. A él le dieron mi trabajo porque él es hombre y ese me tocaba a mí, era mi puesto, le dan preferencia al hombre o en la familia, ¿no? Prefieren a mi hermano porque es hombre y a mí no. Entonces, todo lo que tenga que ver con conflictos, obviamente, entre más relacionado esté con lo sexual, este conflicto entre lo femenino y masculino va a ser va a ser todavía más preciso el tema en las trompas de falopio. Ahora, los ovarios, tan importantes los ovarios. Representan, fíjense, maternidad, deseo de procrear, la relación vital con el hijo, la fertilidad, la sexualidad, la creatividad, la destreza en crear, la feminidad, por el hecho de ser mujer y estar colmada y satisfecha como mujer. Fíjense, de los conflictos, dice, cuando una mujer presenta síntomas en los ovarios, puede ser porque ha vivido o está viviendo una situación en la que ha perdido los lazos básicos familiares. Quizá porque su familia es tóxica y se ha alejado mejor de ella, o tal vez porque su padre, ahí es donde entraba el tema del padre en los ovarios, es maltratador, violador y le ha dejado de hablar. O bien puede ser porque es huérfana y no tiene referencia de un pasado familiar, etcétera. En la mayoría de los problemas graves de ovarios existe una dificultad con el hijo propio o bien con algún familiar al que se le considera o se le trata como un hijo. Incluso puede ser el padre. Al padre o a la madre yo le puedo dar el papel de hijo, así. Yo los puedo tratar como hijos, aunque no sean mis hijos, y yo verlos como hijos o se comportan como niños. Y yo los cuido como si fueran mis hijos. El dolor de ovarios puede indicar que siento dificultades en aceptar ser mujer. Ni siquiera sé cómo expresar mi feminidad. Tengo miedo a someterme. Crecí en un entorno de mujeres donde las mujeres tenían que ser fuertes, tomar decisiones, o porque a lo mejor me tocó ser el esposo simbólico de mi mamá. A lo mejor en mi casa somos puras mujeres, pero mi mamá no era como muy fuerte, entonces yo tomo esta fortaleza. Y entonces empieza a afectarme en los ovarios. Empiezo a afectarme en los ovarios. O empieza a reflejarse en los dolores en el ovario.
porque yo tomé este papel y yo siempre tuve que tomar las decisiones, etcétera. Como decía aquí, se llevo los pantalones de la casa, yo elijo, yo dirijo, yo tomo todas las decisiones del hogar. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué esto no tiene, y esto qué tiene de malo, etcétera? Porque aquí vienen las dos partes. El lado femenino, y no quiero que se confunda, por favor, con ser mantenidas, el lado femenino, hombre, mujer, de cualquiera de los dos, el lado femenino es el que recibe. El lado femenino recibe mientras que el lado masculino da. Seamos hombre o mujer, lado masculino da. Por eso, por ejemplo, tenemos en general, la mayoría somos diestros, la mano que da, la mano que recibe. Mano derecha da, mano izquierda recibe. Y eso se hace incluso en muchos ejercicios, por ejemplo, de bioenergética, etcétera, mano que da, mano que recibe. Cuando una mujer somos la parte que recibe, y hasta sexualmente hablando somos la parte que recibe, el óvulo recibe, la mujer recibe. O sea, la penetración es un acto donde la mujer recibe. Y en el acto sexual, por eso decíamos, para que el acto sexual sea pleno, la mujer debe recibir mucho, para que entonces se prolongue el acto sexual y sea pleno totalmente. Si yo no reconozco la parte donde también tengo capacidad de recibir y necesito recibir y yo me hago cargo de todo, ordeno todo, muevo todo, organizo todo y yo tomo el control de todo sin permitir que me ayuden, que si no delego, si no reconozco que a veces no, que no lo voy a hacer o el hijo, ¿sabes qué? Ok, hazlo tú, ayúdame. Entonces voy a dañar mis ovarios. Así de fácil y sencillo. Fíjense nada más. Porque no estoy expresando mi feminidad, mi parte mujer que también necesita recibir. Por eso dice, el dolor de ovarios puede indicar que siento dificultades en aceptar ser mujer. También se puede dar en las mujeres que en algún momento vivimos una relación de sometimiento y ahora dices, no, ya nadie me va a someter. Entonces, si yo dejo que él coopere en la casa o mi pareja ayude en la casa, etcétera, o me apoye económicamente, etcétera, entonces le voy a dar poder y no le quiero dar poder. Entonces yo mejor me hago cargo de todo. Y eso va a afectar mis ovarios. Fíjense nada más el tema de los ovarios, qué interesante. Y sí, se puede dar mucho en mujeres, por ejemplo, que tuvieron conflictos con el padre, donde el padre no toma, no es un padre que dio, ellas tienen que darse a sí mismas todo el tiempo y entonces abusan de esta energía. Porque sí, mis ovarios, por aquí lo vamos a ver, también tiene que ver con mi capacidad de darme a mí misma. Acuérdense que los ovarios son el equivalente a los testículos. En el hombre cuando le decimos, échale ganas, es una forma de decirle, pues échale también, o sea, la fuerza que salga desde las glándulas gónadas, vamos a decirlo así. En el caso de la mujer son los ovarios, así, ay no, mira, con todo, échale ovarios, amiga. O sea, porque sabemos que ahí está esta fuerza. Pero si abuso de esta fuerza, entonces se dañan mis ovarios. Fíjense, ovario derecho tiene que ver con la atracción que la mujer ejerce sobre el hombre. Y el izquierdo está relacionado con la reproducción propia. Dice, hay mujeres que pueden padecer molestias en los ovarios cuando tienen dificultades para expresar o manifestar su creatividad en cualquier ámbito de su vida, o les cuesta trabajo decir, ayúdenme. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo juntos. Y soltar el poder controlar, el llevar, mejor dicho, soltar el controlarlo todo, soltar el llevar la cabeza. Claro, como mujer puedes dirigir empresas, puedes hacer muchísimas cosas, pero uno debe saber cuándo toca dirigir y otra cuándo toca que te ayude. Cuando simplemente sabes que, ay, mira, eso vamos a decirlo todo, ¿les parece bien? Entonces, cuando tú acostumbras a tu familia que todo, lo que diga ella, no es que tú qué dices. Y entonces muchas veces como mujeres no nos damos cuenta, pero estamos tomando decisiones en la vida de los hermanos, de las hermanas, de los padres, todo te lo cargan a ti. No, pues a ver qué dice ella. Es que tú, pues tú como quiera, tú sabes. Es que tú como quiera, pues tú siempre, mis papás te hacen caso a ti. Y entonces empezamos a cargarnos de esas responsabilidades.
y entonces se va a reflejar en nuestros ovarios. Fíjense nada más. Hablando de los ovarios específicamente, vamos a ver, por ejemplo, el caso de las células germinales. Menciona cuándo se afectan, cuando hay o cuando se presentan desequilibrios en esta parte, cuando hay conflictos de pérdida y se puede desarrollar después de un acontecimiento en que vivimos la pérdida de un ser querido. Puede ser desde la muerte de un hijo, por un accidente, aborto, o cualquier familia o cualquier persona con quien no tengo incluso vínculos sanguíneos, pero que amo como si fuera un hijo. Puede ser incluso un animalito, un perrito, un gatito, un animalito que para mí era como mi hijo. Y entonces, o sea, al tener esta pérdida tan grande, entonces empiezo a proyectar o a reflejar estos problemas. Lo más grave como menciona aquí, es el sentimiento de pérdida puede vivirse a nivel simbólico, como por ejemplo, he perdido a mi marido, porque ya no me presta atención, porque ya no hablamos, casi nunca está en casa, solo piensa en su trabajo, etcétera. He perdido al hombre con quien era feliz. Del mismo modo, y se puede vivirse el sentimiento de pérdida por un proyecto que amaba, el cual no pudo llevar a cabo y fue como abortado. Por ejemplo, la empresa que iba a ser mi bebé, el proyecto que iba a ser mi bebé, el cuadro que estaba pintando era mi bebé, era lo que estaba haciendo y entonces se destruyó, etcétera. Entonces siento esa gran pérdida. Como dices, algo que estamos hablando que puede ser una persona, un hijo real, un hijo simbólico o un proyecto que para ti significaba muchísimo, que era como ese era tu bebé, era tu hijo. Y entonces cuando lo pierdes, empiezan y traemos esta pérdida presente y no pasamos todo el proceso de duelo, etcétera, y se queda ahí, entonces cuando empezamos a batallar con los ovarios también. En cuanto al tejido conjuntivo, como mencioné aquí, conflicto de pérdida menos grave que el conflicto de las células germinales, conflicto de pérdida de un posible hijo, también aborto, haberse sentido denigrada, lastimada por un hombre, conflicto semigenital feo acompañado de un sentimiento de culpabilidad o un golpe bajo, miedo anticipado a perder. Y bueno, otro tema que a muchas mujeres también sabemos que les interesa es el tema de ovarios poliquísticos, porque también es un problema muy común. Presencia de varios quistes duros de diversos tamaños en los ovarios, conflicto de miedo a no querer quedar embarazada, a no quedar embarazada, mejor dicho. En este caso, como dice, la solución del miedo es fertilizar al máximo el huevo e impedir el control de los periodos para así facilitar un embarazo. Entonces, como que pum, 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 saturas el sistema y entonces pues no se va a dar el embarazo. Y de hecho, si te das cuenta, sí es así. Muchas mujeres que sufren de ovario poliquístico por alguna razón no quieren quedar embarazada. Puede ser desde miedo, culpa, hasta el hecho de decir, no quiero tener hijos. También hay otro bien interesante, mujeres sometidas a su loba interna. Se trata de mujeres muy celosas, muy controladoras, con exceso de responsabilidades. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ahorita de eso? Y pesar por maridos inmaduros emocionalmente y entonces tomas el control. También dice seducción, atraer al macho, o también el hecho de sentirse, soy fea, no valgo nada, soy incapaz de gustar a los chicos, mi novio me ha dejado por otra más guapa, mejor que yo, y entonces empieza a desarrollar ovario poliquístico. Entonces es como de verdad poner a trabajar de más al ovario y entonces, bueno, pues empieza a haber formaciones de más, porque es mi forma de ser más atractiva. Acuérdense que eso también volvemos a lo mismo, se basa en toda la historia de la humanidad y cómo nos hemos movido los seres humanos. La mujer más atractiva, la mujer que tuviera más posibilidades de tener hijos, por ejemplo, puede ser más atractiva. También como volvemos a lo mismo, por ejemplo, aquí está el otro, ¿no? El de mujeres muy controladoras, mujeres que toman la responsabilidad, que ven inmadurez en el esposo, la pareja, y entonces toman el control completamente. Entonces, ahí, ahora sí que nos pasamos de ovarios en esa fase, por ejemplo, o en ese ejemplo. Y bueno, para finalizar, pues tenemos todo este resumen que nos va a ayudar a recordar cuáles son las claves en cada parte en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema reproductor o como menciona aquí, anatomía femenina. ¿Y por qué estamos poniendo el yin yang aquí? Porque es importante recordar que aquí el tema va a ser lo que se nos salga del equilibrio. Endometrio, como por ejemplo aquí menciona, se tiene que ver con lo femenino, la familia, la casa y también la relación con la madre.
Si se me desequilibra por alguna razón, entonces se va a reflejar en el endometrio. Estos aspectos, cualquiera de estos. Trompa de falopio es mi enlace entre lo masculino y lo femenino. Si se desequilibra por alguna razón, o sea, ya sea que sea de más o menos, entonces se van a afectar o se va a reflejar en trompas de falopio. Ovario, la frase clave del ovario es yo puedo por mí misma. Si yo soy una persona que me siento muy temerosa, que no siento que no puedo salir adelante, que quiero que me resuelvan la vida, voy a tener problemas de ovarios. Incluso ovario poliquístico también podría entrar aquí, porque necesito que me resuelvan la vida. Estoy estancada, mis ovarios se estancan también. Pero también si me voy al otro extremo, donde digo, no, yo puedo sola, yo no necesito a nadie, tú no me ayudas, nadie me va a ayudar, yo puedo. Y si me voy al otro extremo, donde no permito que nadie me ayude, etcétera, donde todo lo quiero resolver yo, entonces también se afectan los ovarios. Fíjense, cualquiera de los dos extremos puede ser negativo. Por eso siempre la vida se encuentra en el equilibrio, como dicen, ni en el yin ni en el yang, en el equilibrio. El útero tiene que ver con la creatividad y la fertilidad, como vimos. Entonces, igual, por eso, hasta hablando como tal de la parte física, si yo tengo muchos hijos, el útero se afecta. Si no tengo hijos, si nunca he tenido hijos, por eso hasta dicen, la mujer que no ha tenido hijos es más probable que pueda presentar en algún momento cáncer. Pero bueno, no quiere decir que tienes que tener hijos a fuerza, sino como decíamos, si el útero no es productivo de ninguna forma, no creas proyectos, etcétera, o que utilices tu energía creativa, entonces se daña el útero. Pero también si lo usas de más y te la pasas creando, claro que también te puedes afectar. Entonces puedes tener sangrados uterinos, útero cansado, etcétera. ¿Por qué? Porque estás utilizando su energía de más. Todo tiene que ser con equilibrio. Cervix tiene que ver con la entrega, nuestra capacidad de entrega. Entonces, como decíamos, cuando hay problema, por ejemplo, incluso en el cuello del útero, puede ser desde el no me quiero entregar porque nada más me utilizan, o también el que a lo mejor tú te estás permitiendo, como dice, en esta entrega, ser utilizada. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, es la entrega consciente. Tan malo es que diga, no, no me voy a entregar, no me voy a entregar a nadie. Y entonces estar cerrando todo el tiempo, incluso causarte dolor por crear estrechez, etcétera. O también, por ejemplo, crearnos lesiones, etcétera. O también el estar completamente abiertos a que todo el mundo haga lo que quiera de nosotros. Entrega. Y la vagina y vulva, pues como mencionamos, tiene que ver con la capacidad de dar y recibir placer sexual. Entonces, acuérdense, como decimos, lo equilibrado es dar, pero también recibir. Doy, recibo. Esa es la parte equilibrada. Tan malo es que yo nada más me ocupe de mi propio placer y no me ocupe de mi pareja, como tan malo es que yo me ocupe 100% de que mi pareja esté satisfecho o satisfecha y yo no. Entonces, el equilibrio es dar y recibir placer, ¿vale? Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima clase con la bendición de nuestro Padre, Madre, Gran Todo que nos está llenando de información porque quiere que seamos plenos, quiere que seamos felices, quiere que manifestemos toda la luz y las bondades de la vida en nuestra propia vida. Y bueno, recuerden que la guía, para los que están en los grupos ya, tanto Medicina China para la Mujer, en los grupos que tenemos de otros cursos, pues ya van a recibir su guía y los libros que quedamos el día de mañana, los links para que puedan descargar los libros, son gratuitos. Y bueno, aquí quien es su primera vez o nunca ha visto la clase y quiere las guías, con todo gusto, quiere ver las clases anteriores también, recuerden que este curso es gratuito, pueden escribir y mandar WhatsApp al más 52 442 230 6914 y con gusto se les envían las guías. La próxima semana vamos a tener una clase también muy bonita, porque como decíamos, vamos a seguir con este tema. Estamos en el cáliz sagrado. Acuérdense, este es nuestro tema, el cáliz sagrado, y vamos a analizar todo nuestro sagrado femenino para amarlo, valorarlo, disfrutarlo y realmente vivir una vida plena y saludable. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. Y nos vemos también con la bendición de nuestro gran Padre, Madre de todo, el sábado en Guatemala.
En Guatemala nos vemos, para quienes nos van a acompañar en el curso presencial en Guatemala, nos vemos pronto, ¿vale? Muchas, muchas gracias y que pasen una excelente, excelente noche.